una barbaridad. Fíjense también en esto que les vamos a enseñar. Nos vamos ya para China. China se vuelve uno de los trades ahora mismo más concurridos según Bank of America. Pero estos son los argumentos que lo justifican ahora mismo. Fíjense, aquí tenemos una tabla de la encuesta de fund managers, de managers de fondos de Bank of America, donde les preguntan todos los meses, oye, ¿cuál creéis que es la inversión más concurrida? El trade más hablado, donde se ha metido ya más gente, que posiblemente ya sea tarde para entrar, ¿no? Eso es lo que se refieren con concurrido. Crowded es como lo llaman. Y recordemos que en junio y recordemos que en diciembre de 2022 era el dólar. Efectivamente, el dólar era uno de los trades más concurridos y al final hemos visto cómo el dólar ha ido bajando, ¿no? Porque cuando al final todo el mundo va hacia un lado y el consenso apunta hacia un lado, normalmente el mercado tiende a hacer lo contrario, ¿no? Si todo el mundo opina una cosa y opina que este activo va a subir, posiblemente ese activo ya haya subido lo suficiente y empiece a corregir, ¿no? Entonces, era el dólar, que tenemos ahí la banda azul clarita en diciembre, y ahora en enero esto ha cambiado. Sigue siendo el dólar, pero tenemos una que entra, una nueva, un nuevo trade que puede ser uno de los más concurridos, según los managers de fondos de Bank of America, que sería largo acciones chinas. Que fíjense que que en diciembre ni siquiera era existente como un trade concurrido, ¿no? Claro, ahora todos van a decir que ya llegar China es tarde, pero fíjense en estos datos de China. Lo primero, esos mismos managers de fondos que dicen que el trade puede estar concurrido son los mismos que están incrementando su optimismo sobre China. O sea, el trade es concurrido, pero incrementan su optimismo sobre China. Por tanto, ya nos están diciendo que también su optimismo base es bueno en la perspectiva económica de China, a pesar de que crean que hay mucha gente que se ha volcado en los mercados y que posiblemente tengamos un retroceso, ¿no? Fíjense en esta gráfica tan interesante que nos comparte Haber Analytics a día 6 de enero, pero es muy interesante para entenderla. Fíjense los depósitos, que son las columnas azul clarito, son los depósitos de efectivo que tienen las familias en función del porcentaje del PIB en la línea que tenemos azul oscura. Fíjense cómo han incrementado los depósitos de estas familias chinas y cómo pueden trasladarse luego a la economía china a medida que se va haciendo esta reapertura, a medida que se está llevando a cabo esta reapertura. Pasó un poco como en 2021 con el consumo en Estados Unidos y en Europa. Cuando reabrieron después de estar confinados, todas esas reservas o esos depósitos que las familias habían acumulado por gastar menos o prácticamente no gastar, empezaron a entrar en el mercado. De ahí que también se acelerase la inflación. Pues fíjense en China, porque el 14% del PIB chino está en reservas de las familias. Cuando todo eso empieza a llegar al mercado, vamos a ver las ventas retail, que ya se esperaba una caída drástica el último mes, en diciembre, y sorprendió, cayendo únicamente un 1 y algo por ciento. Vamos a esperar una caída casi cercana al 10% en las ventas retail chinas. Sorprendía. Hay gente que dirá, no nos creemos los datos chinos porque los manipulan. Ahí no me meto, eso no lo sabemos, nadie sabe si manipulan o no los datos, pero están ahí. Y los datos que vemos son los que podemos comentar. Y son mejores de lo que se esperaba. Por tanto, ojo con este incremento en los depósitos de las familias cuando se vean inyectados en la economía, cuando se vean inyectados en el consumo. Esto también a su vez es inflacionario, obviamente, pero también se está viendo con, por ejemplo, uno de los metales que son el mayor barómetro de la economía a nivel global, que es el cobre. Cuando cuando la inflación china incrementa, es debido también a que los metales, sobre todo de uso industrial, lo hacen mucho mejor. Fíjense el cobre, cómo ya lleva subiendo, y fíjense cómo está muy alineado con el PIB chino. Y mientras que el PIB chino es un indicador atrasado, porque todavía no podemos ver el resultado que tenemos a día de hoy, tenemos que esperar a que termine el trimestre y que luego se publiquen los datos, fíjense cómo el cobre que cotiza a día de hoy y que el mercado lo cotiza a futuro, por tanto descontando un indicador futuro, fíjense cómo ya va para arriba, ya está otra vez subiendo tras esa reapertura de China. Por último, y en el contexto que les quería comentar hoy, el tema inmobiliario. Las ventas de casas en Estados Unidos experimentan la mayor caída de su historia. Caen un menos 34% en el año. Fíjense esta caída histórica de la venta de casas existentes. No hablamos de casas nuevas, hablamos de casas existentes, que es la mayoría, la gran parte del mercado, la gran cuota del mercado estadounidense, son casas existentes, obviamente, no nuevas. Y fíjense la caída. En el mes es menos 1,47%,
Pero claro, después de 11 meses consecutivos de bajadas, tienen ahí 11 columnas rojas de cada mes durante 11 seguidos, los 11 últimos, bajando, pues claro, la tasa de cambio anual de cómo está la demanda de casas de un año a otro, te baja un menos 34%. Menos 34%, que